Good morning, good afternoon, Buenos good días, evening, buenas everyone, tardes, and buenas welcome to this noches webinar on the new a UNICEF todo el Estimate mundo. Project Bienvenidos a Registration. esta sesión My name is sobre Claudia las Capa, nuevas and I'm a Senior estimaciones de Advisor UNICEF in sobre the el registro de Division of nacimiento. Mi Data nombre es Claudia Analysis, Capa, Planning and Monitoring in UNICEF consejera Europe. senior de Before data, we go into the monitoreo, content of the planificación y webinar, seguimiento I would en like to give UNICEF. you Antes some de comenzar, background nos to the gustaría interpretation ofrecerles services un that par is de available los servicios today. de interpretación So we have the disponibles. webinar Hoy in English, tenemos but you will este be webinario en able to inglés, connect pero through the channel, pueden conectar interpretation a channel través de at los the bottom canales of de your interpretación en screen la parte to get inferior de su simultaneous pantalla para interpretation in recibir la French and interpretación Spanish. simultánea en francés You y en can español. use Aquí nos the encontramos en el chat canal de box to español. introduce yourselves, Pueden and utilizar obviously el we will chat create para time at presentarse the end of the y presentation obviamente vamos for a Q&A, crear el and you are tiempo al final de welcome la to write your presentación para questions preguntas y in respuestas. the Pueden escribir chat sus box or preguntas take the a través del microphone chat o when the tomar el time when micrófono we are going to give you the floor. cuando les Without cedemos further ado, el I piso. would like to now Así que sin introduce and más, give the me floor to gustaría Vidya presentar y Ganesh. darle, Vidya is the cederle la palabra Director a of the Vidya Division of Ganesh, Data ella Analytics, directora de Planning and División Monitoring de in Datos, UNICEF Análisis, Planificación y Headquarters, for Seguimiento her to share en some la estimate remarks. UNICEF, en la Over to sede, you, para Vidya. sus comentarios de apertura. Welcome to everyone. Good Bienvenidos a morning, good todos. Buenos afternoon, good días, evening, buenas if you're joining tardes. us from Si all nos parts of acompañan pues, the de globe cualquier parte today. del And indeed, mundo it's hoy. very fitting that we all do Y sí, join from all parts of the world es because muy apropiado, today ¿verdad?, que we're nos going to talk estemos about uniendo de a distintas very partes del mundo, porque important hoy vamos a topic, hablar sobre un which tema is birth muy importante, registration que son los and registros de nacimiento the launch of the report. y el But lanzamiento why this del topic reporte. and this Pero report ¿por is qué important and este exciting tema y reporte es tan at this importante y time is emocionante en este really the momento? birth Es registration porque doesn't las require actas de too nacimiento, los much registros de nacimientos explanation. It no, really no, is the toman basis of a mucha child's legal explicación. identity. Es básicamente I la mean, in high base de school la it identidad starts there, jurídica de un niño. and Eso the es el best way punto, for el that comienzo y el final del to tema. strengthen that core Pero of para a child's fortalecer ese legal identity, and this de core is la very, very identidad important, especially jurídica y es muy in this world importante en este where we mundo are facing many particularmente, turbulent donde estamos movements of populations enfrentando across movimientos turbulentos de poblaciones, and migration and when children want to de move, the right migración y start in niños que se life is están guaranteed with moviendo, the el birth estilo de vida se registration. garantiza So con ese really registro de welcome to nacimiento. this webinar Así que where we will bienvenidos, discuss the honestamente, a este new webinario donde vamos a estimates estar hablando sobre las of the birth nuevas registration. estimaciones de los It is a registros de good story, nacimiento. Es una buena and Claudia historia will take us through y some of the Claudia nos va a details. estar explicando los detalles. And what has really been Y lo remarkable que is ha sido really the increíble commitment verdaderamente es and the el processes through compromiso which y los procesos both the a través de coverage los of the cuales birth la registration has cobertura de los registros increased de and also the nacimiento ha supportability of the incrementado systems y la that estabilidad, enable that la birth registration has sostenibilidad also increased. So these were the del two proceso también ha important incrementado. Y gaps son that we had dos felt brechas importantes que habíamos even at the beginning of seguido a this MDG comienzos era, and things de esta rapidly era de improved ODS and y pues esta changed for the mejora better. ha cambiado So, para mejor. as UNICEF, as the custodian agency that Como has the privilege to UNICEF, como monitor and custodio track de datos basic para data monitorear y dar 3.9.1, is obviously seguimiento very familiar, de este contributes seguimiento a de lot 13.1, to del it, cual and muchos therefore están it's very familiarizados fitting that con we él, come together pues to really cabe look at que nos what has juntemos been the aquí progress para ver cuál ha and sido el what are still progreso y the qué work sigue siendo el ahead of us. trabajo Like I said, frente a the nosotros. publication La looks publicación, back como at 20 mencioné, years of está mirando data, los which últimos 20 draws años de datos from an amazing set of data de, sources, de 500 at una the last increíble count, fuente and which really is de probably one datos of the y few probablemente es uno de indicators where we los can be pocos this indicadores authoritative que from to kind podemos of tener track tanta where they come autoridad from, para and rastrear de therefore it gives dónde us vienen both the esos confidence datos that this can y be poder done decir going ahead, con but also confidencia lo que puts se puede laser hacer de aquí focus en on areas adelante where y we poner can un improve and enfoque have the donde confidence podemos to do it. mejorar y tener la So confianza de UNICEF and poder all its lograrlo. partners, led UNICEF y by the todos sus governments, aliados is working very siguiendo a hard sus to gobiernos, están strengthen many trabajando muy systems, and duro in para particular fortalecer the muchos CRBS, sistemas, el which has been CRBS en critical to particular get por the las birth siglas en registration, inglés, que ha sido decentralize the crítico para services available, mejor descentralizar los and servicios here the health systems and the participation of the y la community participación de la comunidad, has del been servicio de la extremely salud, helpful. ha sido And de mucha ayuda.
Les voy a ofrecer una anécdota personal, mi experiencia personal, donde tuve la oportunidad de ser testigo en Botswana. Ellos han logrado la cobertura universal. Eso comenzó hace unos 5 años y tuve la fortuna de estar ahí. Sabíamos exactamente dónde teníamos que ir y lo único que se requirió fue una buena red de aliados siguiendo de su gobierno, y me alegra ahora que tenemos la evidencia de esa cobertura universal. Así que es otra manera de tener esa seguridad que esto es una meta, un objetivo que se puede lograr y que es un derecho básico de todo niño y niña. Bienvenidos de nuevo a este webinario y vamos a mantener ese progreso que estamos haciendo en la recolección de datos, monitoreo y, por supuesto, la tarea en sí de registrar a cada niño en su nacimiento y dándoles ese derecho vital a cada niño que sabemos que se puede lograr. Muchísimas gracias de nuevo y espero que tengan una buena hora y les veo al final de esta hora de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, Didia. Muchas gracias por sus comentarios de apertura. Y ahora es un placer presentarle a Shima Sengupta. Shima es la directora de la protección de infancia en la división aquí en la sede de UNICEF. Bienvenida, Shima. Gracias a todos, compañeros. Buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Es un placer un gusto ver que hay tantos de ustedes, sabiendo lo importante que es esto para todos nosotros. Hoy es un día increíblemente emocionante. Los niveles globales, tendencias en los registros de vida, que es la actualización del 2024, como mencionó Vidia. Ha habido progreso, hay esperanza y, por supuesto, vamos a tener Claudia que nos va a estar dando los detalles. Así que esto es extremadamente emocionante para mí. El reporte recalca ambos el progreso colectivo y el trabajo significativo que aún nos queda por delante para asegurar de que cada niño, el derecho de estar registrado, de tener esa identidad jurídica, se cumpla. Lo bueno, lo emocionante es que nosotros sabemos que ha habido progreso y que por eso pues podemos hacer más aún. Así que aparte aunque el afecto del COVID-19 en el sistema CRBS, hemos regresado a la normalidad de manera más rápida aún en los últimos 5 años. Las tasas de registro de nacimiento han subido más del 75% al 77%, con más de 500 millones de niños menores de 5 años de edad que ahora están registrados. Estos números, como mencioné, motivan porque reflejan el trabajo de gobiernos, de comunidades, de priorizar los registros de nacimiento a través del año. He visitado varios países y he visto el progreso que se ha hecho en un espacio de solo un par de años. Y sí, me motiva muchísimo, me da tanta esperanza. Estos números que estamos viendo verdaderamente nos da, para mí, a veces cuando vemos simplemente el número, pues no parece mucho, pero cuando vemos el progreso, nos deja saber que sí lo podemos lograr. Habiendo dicho eso, quedan 150 millones de niños menores de 5 años que no están registrados aún. Y un niño no registrado es invisible. Estos niños son invisibles a los sistemas del gobierno, nega sus derechos a servicios de salud, educación, de protección. Más aún, hay de 300 millones menos de un año de edad que también no están registrados, y menos 5 y menos 1. Los registros es una preocupación clave, se mantiene. Así que hay que reversar esta tendencia para que no queden ningunos niños mayores, que no se genere. Hay que limpiar esa lista de los que aún faltan por registrar, y eso nos quita el enfoque de los menos de un año. Hemos tenido estas conversaciones con mucho personal sobre cómo cerrar esa brecha. Otra cosa que falta trabajar
escalaones es entre certificación, la acta de nacimiento y el registro, pero todavía quedan 55 millones y 60 millones, menos de un año y menos de 5 años, que les falta todavía esa acta de nacimiento como comprobante de identidad jurídica. Menos de 51% en África meridional, y es donde se encuentran la mayoría de los niños aún por registrar. También el África subsahariana también, y países en Oceanía fuera de Australia y Nueva Zelanda. También es un área que tenemos que trabajar. Requieren esa estrategia para lograr esa cobertura universal. Esos niños más en riesgo, refugiados, apatriados. Así que, y es nuestra meta de dejar a nadie atrás. Claudia le va a dar más información a estos números. Quería tomar esta oportunidad simplemente de presentar unas contribuciones de manera breve. Hemos estado trabajando en conjunto con más de 80 países en CRBS y registros legales, gubernamentales. Hemos tenido un papel clave. 144 millones de niños hemos ayudado a registrar. De estos 127 millones de niños, que son un 88%, también fueron emitidos registros de nacimiento. Y esto es gracias a nuestro enfocar a un punto central para el acta y el registro de nacimiento. Se ha expandido a 147 países ese requisito que subió de 117 en el 2017. Así que ahora se registran los nacimientos en 104 países sin discriminación. Y aún falta mucho por hacer. Aunque el reporte muestra una realidad de lo que aún se debe lograr, también es un llamado a acción a medida que entramos en los últimos 6 años de década de acción. Sabemos lo que trabaja, hay estrategias que han sido comprobadas: descentralización, interoperabilidad entre otros sectores, digitalización y la eliminación de cargos. Muestran todos los resultados que buscamos, pero también nos muestran los retos, normas culturales o disposición legal, obstáculos logísticos. Estos obstáculos van a requieren soluciones personalizadas, adaptadas. Por ejemplo, hay ciertos grupos que sabían lo que necesitaban hacer y lo hicieron. Cada país a lo mejor requiera distintas soluciones innovadoras y tenemos que encontrarlas. Pero, resumiendo de nuevo, este trabajo es más que de los números. La identidad jurídica es fundacional a los derechos humanos. Le ayuda a los niños a batallar explotación y los accesos a servicios que todos sabemos, y le da a los gobiernos con estadísticas vitales para sus políticas apropiadas. Es el punto, es la esquina, la piedra clave, no solamente la ODS 16, pero también contribuye a muchas otras ODS, salud, educación y reducción de pobreza. Así que mirando al futuro, tenemos que estar 5 veces más rápido de lo que hemos sido en los últimos 10 años para lograr el 16.9, el ODS 16.9 antes del 2030. África subsahariana, donde el crecimiento de población está superando las ratas, vamos a tener que acelerar varias veces. La Agenda del 2030 pide que no dejemos a nadie atrás, y el ODS 16.9 quiere ese objetivo clave, que lo logremos. Así que vamos a tomar inspiración de los éxitos que hemos visto aquí para asegurar de que cada niño en todas partes del mundo tenga los derechos en vida a su identidad jurídica, que les abre la puerta a oportunidad y protección. Espero que tengan una buena sesión y gracias. Thank you so much.
Muchas gracias, Shima. Ahora es momento de entrar en detalles de las estimaciones y de la publicación. La publicación tiene varios puntos que está en línea y vamos a darles el enlace en el chat y espero que tengan tiempo de ver la aplicación para encontrar más estadísticas. Aquí quiero darles las generalidades en términos del registro de nacimientos. De acuerdo con las estimaciones de UNICEF, hay un 77% nivel para la población de menores de 5 años. En otras palabras, en el mundo, el 77% de los niños menores de 5 años están registrados en su nacimiento. Esto es equivalente aproximadamente a 500 millones de niños que se han registrado durante los últimos 5 años. Los niveles varían significativamente en las diferentes regiones del mundo. Queremos un registro universal que esto incluye en Australia, Nueva Zelanda, Norteamérica y Europa, pero el 95 o 94% está en Latinoamérica y el Caribe y en el sur de Asia. Y aquí es donde es muy importante lo que dijo Shima. Todavía en esta región estamos tratando de tratar de lograr este último 5% de niños que se registren. Luego, en Asia Central y Sur tenemos 67% y en la base del cuadro está África subsahariana y Oceanía, excepto Australia y Nueva Zelanda, que tenemos solo un 51 y un 26%. Mirando la distribución de la población en general de menores de 5 años, según el estado de registro y la región, podemos ver que nuevamente en el mundo hay aproximadamente 150 millones de niños menores de 5 años sin acta de nacimiento. O sea que de este total de niños, de más de 250 niños, tenemos 150 niños que no están registrados y 55 millones de niños cuyos nacimientos fueron reportados como registrados, pero que no tienen prueba de este registro, es decir, no tienen un certificado de nacimiento. Tener esta prueba es fundamental porque sin esta prueba hay una serie de impedimentos, por ejemplo, solicitar servicios o demostrar la edad, que es fundamental para los niños y son ciertamente violaciones de los derechos de los niños. Queremos que esto significa que 2 de cada 10 niños de los menores de 5 años no están registrados o que 3 de cada 10 no tienen acta de nacimientos. Esperamos a nivel regional que reflexionemos entre la diferencia de estar registrados sin un acta de nacimiento y estar registrados con un acta de nacimiento en la mano, que obviamente es el mayor nivel de protección al que podemos aspirar. ¿Dónde están los niños no registrados? 90 millones de estos 150 millones viven en África subsahariana. Esta parte del mundo tiene niveles muy altos de falta de registro combinados con los problemas de la población de los niños menores de 5 años. Quiero ver el aspecto demográfico. Si es cierto que hay avances en los niveles de registro y que han sido relativamente modestos, es importante reconocer que en general en esta parte del mundo, el número de niños que se registró en estos últimos 5 años ha aumentado, porque es una parte del mundo en que la población de los menores de 5 años sigue subiendo. Así que para poder mantener el mismo nivel de registro, tenemos que aumentar los registros. El aspecto demográfico es importante
para esta parte del mundo. En Asia Central y Oriental tenemos la segunda población de niños sin registros con 42, perdón. En África, en Asia del Sur y Oriental. Quiere decir que hay 42 niños en Asia Central y del Sur que no están registrados. Son números muy importantes. Si ahora miramos en África subsahariana, la mayoría de los chicos no registrados están en África Oriental con 43 millones de niños no registrados. Miremos ahora al registro de los menores de 1 año, es decir, los que están registrados apenas nacen, para que tengan un nivel de protección lo antes posible. Cuando vemos el nivel internacional, es menor, hay un 71%. Si vemos a los niveles para las dos regiones que tienen el menor nivel de registro, lo vemos que en África subsahariana 46% de menores de 1 año, menos de la mitad no están registrados, y en Oceanía solamente un 23%. Mirando la distribución de la población general de los de niños muy pequeños, hay 53 millones de niños menores de 2 años que no tienen certificado de nacimiento, y esto incluye 37 millones de bebés menores de 1 año no registrados y 16 millones cuyos nacimientos se informaron como registrados, pero que los padres no tienen un comprobante, un acta de nacimiento. Podemos ver el mismo tipo de discrepancia entre el registro y tener el registro y la certificación. Mirando otra vez la distribución en el caso de la población no registrada para los menores de 1 año, pueden ver otra vez que en África subsahariana tiene el número más grande de niños no registrados, con 21 millones de niños, de los cuales la mitad están en África occidental, perdón, África Oriental. El segundo número de niños no registrados está en Asia Central y Sudoriental con 10 millones. Miremos ahora el desarrollo histórico en los últimos 15 años y también el ritmo que tiene nuestra expectativa de que puede seguir este gráfico. Tiene los niveles de registro en el tiempo. Volvamos al 2008. En ese momento, el 63% de los niños menores de 5 años no estaban registrados. Hoy tenemos un 77%. Ha habido avances, se han aumentado el número de registros, y es importante observar que estos avances comenzaron a ralentizarse los últimos 10 años. Lo observamos a nivel del aumento, porque es cada vez más difícil registrar a los niños a menos que haya innovaciones para poder alcanzar este nivel deseado en toda la población. Para poder lograrlo, para lograr el 100%, tenemos que acelerar nuestros esfuerzos. Si vamos a continuar con el avance que hemos visto en los últimos 15 años, de aquí en adelante, para el 2050, el mundo no va a poder celebrar el registro universal. Las proyecciones, vamos a lograr nada más que el 91% en el 2050. Si se aceleran los niveles de avances, si los países siguen la vía de los países de alto rendimiento, entonces sí podremos lograr un 97% para el 2050.
O sea, tenemos la ambición de lograr el registro universal y para poder lograr este objetivo de la agenda de los OSD, los próximos 15 años tenemos que tener cinco veces más rápidos. Quiero tomar un momento para mirar los números, los niveles de registros de nacimientos, los millones de niños que no están registrados y cuál es la proyección para el 2050. Y vamos a focalizarnos en África subsahariana. Como les dije antes, en este momento allí se alojan 90 millones de niños no registrados. ¿Cómo se ve el futuro para esta parte del mundo? ¿Qué es lo que esperamos? Si las prevalencias están con el ritmo de hoy, esperamos que 114 millones de niños no estén registrados. ¿Por qué? Por el efecto demográfico que estaba mencionando antes. Mantener el mismo nivel de registro que tenemos hoy, que ya es toda una inversión para los países de África subsahariana, no será suficiente porque el crecimiento demográfico es tal que este número de niños sin registro va a seguir aumentando, aunque mantengamos este nivel de registro que tenemos hoy. Pero ¿qué es lo que va a suceder si en vez de eso podemos continuar o incluso si podemos acelerar estos avances? 90 millones, estos 90 millones van a empezar a decaer. Es decir, si esta parte del mundo puede continuar los avances que hemos visto en los últimos 15 años, el número de niños menores de 5 años va a llegar a 52, se va a reducir a 52 si podemos acelerar este proceso. Si siguen estos países el ejemplo de los países con un gran desarrollo y rendimiento, para que logremos llegar a 22 millones de niños nada más, o sea, 60 millones de niños que puedan registrarse y seguir viendo que el número siga reduciéndose significativamente. Ahora quiero reflexionar en la situación de África subsahariana para ver esta dinámica de la demográfica y el número de nacimientos. Lo pueden ver en la parte superior, el porcentaje de niños menores de 5 años que se ha registrado en tiempo. Y para ver que en África subsahariana en el 2008 el nivel de registro era solamente 39 niños estaban registrados. Hubo un aumento para el 51% en el 2023 y ahora hemos llegado entonces al 51%, es decir, que la mayoría de los niños están registrados y podemos ver que la velocidad de los avances ha sido diferente según las subregiones de África. Obviamente, tenemos en África un 86% donde se aumentó el progreso a un 62%. El progreso ha sido menos significativo en el caso de África Oriental, donde los avances fueron desde el 51% a 41% en 2008. Pero en el caso de ha habido una declinación en África subsahariana en donde no hemos visto avances y aquí necesitamos que se concentren todos los esfuerzos para que esta región pueda ponerse a la par de las otras regiones del mundo. Mirando las proyecciones, mirando el futuro,
y replicando los avances que hemos visto entre el 2008 y el 2023, esto no será suficiente para lograr el registro universal en el 2050. Si los avances que hemos visto en los últimos años continúan, esperamos lograr un 58% en el 2030 y 78% en 2050. Si el avance se acelera, podemos llegar a un 79% en 6 años y 91% en el 2030. No logramos lo que ambicionamos, pero vamos a lograr grandes aumentos si los países, todos los países de estas regiones pueden replicar lo mismo que hemos visto en otros países de África subsahariana. En los países centrales y el Asia del Sur hemos visto un progreso increíble entre el 2008 y 2023 que se ve bastante parecido en los países más poblados de la región, pero fue de 40%, 78%, en Asia del Sur fue de 39% a 75%, pero en Asia Central se ha mantenido bastante constante entre 97, 98, 99%. Así que el progreso que estamos viendo en la región general es el progreso que estamos viendo en Asia del Sur y en India, pero otros países de la región también han tenido un progreso significativo en ese periodo. Nepal, por ejemplo. Así que de aquí en adelante la región no está encaminada a lograr los registros universales para el 2030, pero si el progreso se ve en los últimos 15 años, se acelera. Los registros universales se pueden lograr en esta parte del mundo alrededor del 2035. Para entonces deberían de lograr el 100% si se acelera el progreso. Si se mantiene tal como se ha visto en los últimos 15 años, nos vamos a quedar cortos de lograr los registros universales aún en el 2050. Y por último, queremos reconocer la situación en otras partes del mundo donde el nivel históricamente ha estado más elevado en ciertas partes del mundo. Es importante notarlo porque en todas estas regiones aún nos falta un porcentaje significativo que sabemos que queremos lograr porque queremos lograr los registros universales, no queremos dejar ningún niño atrás. Así que Latinoamérica, Caribe, África septentrional, Asia Occidental, Asia Oriental, Sudoriental, están todos sobre el 80%, pero podemos ver particularmente Latinoamérica y Caribe y África del Norte y los niveles se han parado, así que pues a este ritmo pues no lo van a conseguir, así que no están encaminados para conseguir ese registro universal, a menos que haya inversión clave que no se logre. Y quiero concluir mostrando dónde este reporte, esta publicación se puede encontrar y recalcar la importancia de los registros de nacimiento. Por eso es que UNICEF continúa trabajando con los gobiernos y otras partes interesadas para asegurar de que todo niño sea registrado a la hora del nacimiento y que tenemos los datos para documentar lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Sí. Esta es la página web dedicada a estos datos, unicef.org, donde van a poder encontrar las bases de datos oficiales, las compilaciones por parte de los estados miembros y el reporte que se puede utilizar para cualquier uso. En esta misma página web hay otras publicaciones, incluyendo el que hemos presentado hoy, y por supuesto continuaremos ofreciendo estas estimaciones de manera regular. Registro de voz a nivel de país se publicará anualmente, pero global y regional se publican cada 4 años, así que en 2028 emitiremos las nuevas estimaciones regionales y globales. Ha sido un placer. Ahora es mi placer presentarles a Kristen Di Martino, asesora superior en el Departamento de Protección de la Infancia
en la sede de Nueva York de UNICEF, nos va a guiar lo que se falta por hacer para asegurar de que cada niño se registre a la hora de nacer. Le cedo la palabra, Kristen. Muchísimas gracias, Claudia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan aquí. Hemos oído mucho sobre los números. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué va a tomar para conseguir los registros universales globales? Asegurar que todos los niños tengan esa identidad jurídica desde su nacimiento para que sus derechos estén completamente protegidos. Tenemos buenas noticias. Sabemos lo que trabaja. Tenemos mucha evidencia, cómo acelerar el progreso, cómo expandir la cobertura para que sea sostenible, inversiones y estrategias de alto impacto. Y son 4 claves estratégicas que se han demostrado de que verdaderamente funcionan. Uno es trabajar con el sector sociales y trabajar con los centros de inmunización, de vacunas. La segunda estrategia es descentralizar los servicios, acercarnos más a la comunidad donde nacen los niños para registrarlos inmediatamente, hacer más fácil los procesos, tomar los registros de un solo punto y el acta de nacimiento para hacerlo de manera simultánea y, por supuesto, utilizar digitalización para inhabilitar, que es una manera fácil y costo efectiva. La prioridad es reformas legales. Hay que crear esas leyes, hacerlos, normalizar los estatales con los globales que sean equitativos para todos los niños que puedan ser registrados. También tenemos que tener un compromiso de multiniveles. Hace falta tener el apoyo gubernamental. Tienen que saber que es una inversión inteligente desde la perspectiva de desarrollo y tenemos que apoyarles para el costo de inacción, que eso pasaría si no toman acción, y tenemos que empoderar a las comunidades para que demanden los registros de nacimiento como derecho. También tenemos que ayudar en las estrategias de última milla, enfocándonos en esas regiones donde hay disparidades aún y que se enfoquen, ayudarlas a enfocarse en que no dejar a nadie atrás. Y por último, tenemos que comprometernos a acción colectiva, global y regional para tener esos sistemas para ayudar a todo el mundo, a cada persona, a cada niño. El reporte pide 5 llamados a acción, CTA por las siglas en inglés. Primero tiene que ver con establecer todo niño a la hora de nacer. ¿Qué significa esto? Hay que establecer registros de nacimiento como el fundamento para el ciclo de vida a la identidad jurídica, de nacimiento a muerte, a fallecimiento y todos los eventos de vida que ocurren entre los dos. Hay que registrar inmediatamente como derecho del niño. En el artículo 7 dice que los niños deben ser registrados inmediatamente después de nacer. Es el único momento que la convención utiliza la palabra inmediatamente. Por eso es tan importante que hay que lograr esto, hacerlo de manera correcta desde el muy comienzo. Y hay que facilitar esta necesidad de hacerlo tan inmediatamente, asegurar de que ocurre en los centros de la salud o que ocurra donde sea que nazca el niño en la comunidad. Tenemos que también asignar números de identificación únicos en el proceso de registro, tener un enlace orgánico y un cambio de registro civil y estadísticas vitales a registros vitales, estadísticas como identidad. Que sea ese acercamiento de manera de identidad. Así que tienen que ir de la mano los dos sistemas. CRBS y IBS es muy importante y los sistemas de identificación, CRBS, porque podemos recolectar información y utilizarlo en varios momentos. Así que esto facilita mucho el flujo de datos a través de sistemas y nos ayuda a proteger a los niños a través de su vida y en su adultez. El segundo llamado a acción habla sobre implementar un proceso de registro y certificación de un solo paso. Así que un solo paso, una sola visita para el registro y el acta de nacimiento que ocurra de manera cerca a la comunidad y que ocurra con inmediatez. Hay que también simplificar los procesos de registros tardíos y retrasados, especialmente para las necesidades que están más excluidos, por ejemplo, niños migrantes, desplazados, refugiados
IDP o apatriados. También hay que garantizar la inscripción y emisión gratuita del primer acta de nacimiento, en particular de todos los niños, y que se provee de manera gratuita. Y tenemos que evitar las ineficiencias, digitalizando los sistemas de CRBS para garantizar la inclusión y la accesibilidad. CRBS, el Registro Civil y Estadísticas Vitales, por las siglas en inglés. Si podemos saltar a la siguiente diapositiva. El tercer punto de llamado a acción tiene que ver con aprovechar la salud, la protección social y la educación. Así que conectando el registro civil, el sistema de CRBS y de identificación. Esto nos permite crear más oportunidades para un registro puntual. Tenemos que integrar el registro de nacimientos en las salas de maternidad, en los mostradores de inmunización, y tenemos que trasladar a los centros de salud la responsabilidad de declarar los nacimientos para reducir la carga de viajes de los padres y los costos. Tenemos que involucrar a los trabajadores de salud de la comunidad y servicios sociales para que declaren los nacimientos y remitan a los niños no registrados. Y por último, tenemos que utilizar las escuelas y los planes de protección social para verdaderamente identificar a los niños mayores que no fueron registrados en su nacimiento y facilitar su registro. Así que crear eso como una oportunidad de registro en lugar de como una barrera adicional. El llamado a acción número 4 habla de implementar reformas legales, incluyendo en el sistema CRBS. Primero, tenemos que asegurar que las madres declaren sus nacimientos de forma independiente, eliminando barreras como exigir el nombre del padre o un certificado de matrimonio, para que mujeres solteras no casadas puedan registrar el nacimiento de sus niños de manera puntual. Tenemos que registrar recién nacidos independientemente de la documentación de los padres, especialmente en entornos de migración y desplazamiento. Las actas de nacimiento, los registros deberían de evitar información sensitiva con respecto a los padres para evitar asegurar también el uso indebido de los sistemas CRBS para garantizar privacidad y seguridad de los datos. Y finalmente tenemos que garantizar que los sistemas CRBS sigan siendo inclusivos, equitativos y accesibles para todas las poblaciones. Y ahora el llamado número de acción número 5, el último llamado a acción, tiene que ver con empoderar a las comunidades para que exijan el registro como derecho. Tenemos que educar a las comunidades sobre su derecho al registro de sus niños inmediatamente después de nacer y lo importante y esencial que es para poder acceder a servicios y proteger los derechos. Tenemos que dirigirnos a los grupos desatendidos, como los mencioné anteriormente, y tenemos que fortalecer esas alianzas con líderes locales, trabajadores de salud, educadores, proveedores de servicios sociales, para ayudarles a ellos a ser agentes del cambio que promuevan los registros de nacimientos a nivel de comunidad y con las familias. Y lo más importante, hay que fomentar una cultura en la que el registro civil se considere y se vea como un derecho fundamental y un objetivo comunitario compartido. Así que, ¿qué toca a continuación? ¿Dónde nos debemos enfocar? Primero, tenemos que priorizar las intervenciones en los 10 países con alta carga, esos países donde tenemos el mayor número de niños aún sin registrar. Si verdaderamente tenemos que cambiar dónde nos estamos moviendo y queremos acercarnos más a ese objetivo ODS para el 2030. Tenemos que poner atención especial en los países en contextos humanitarios, lugares donde tenemos grandes poblaciones de niños que están migrados, que están desplazados, que refugiados o apátridas. Tenemos que enfocarnos en las estrategias de última milla, como mencioné anteriormente, a esos países con niveles de registro en el rango de 80 a 90%.
Y tenemos que invertir más en el costo de inacción. Tenemos que magnificar las consecuencias económicas de la falta de inversión en sistemas CRBS, para que los gobiernos entiendan el impacto que va a tener en los derechos humanos de sus poblaciones, pero también lograr sus objetivos de desarrollo. Y por último, tenemos que promover el CRBS, el Registro Civil y Estadísticas Vitales, como infraestructura pública digital. Esta infraestructura pública va a permitir el uso de la digitalización como transformación, ayudar a mejorar los servicios públicos en escala para que los países verdaderamente puedan lograr las metas de los ODS. Muchísimas gracias. Gracias, Kirsten, por tus comentarios. Hemos reflejado las acciones y reflexionado sobre las acciones que se necesitan. Ahora tenemos aproximadamente 10 minutos para responder a sus preguntas y ya puedo ver que hay varias preguntas en Q&A. Por favor, usen las preguntas y respuestas o si quieren pueden levantar la mano para pedir la palabra. Voy a empezar con Xenia. ¿Cómo es posible asegurarse que el certificado emitido pertenece a un bebé específico? Las actas de nacimiento generalmente son en papel y fáciles de falsificar. Los países están introduciendo registros biométricos del niño, además de las actas y las credenciales de identidad de los padres. ¿Cómo podemos combatir el tráfico de niños si los documentos no son seguros? Kerstin, ¿quisieras responderla? Sí, muchas gracias. Wow, qué pregunta. Voy a tratar de responder brevemente. Creo que quisiera empezar diciendo que la precisión de un acta de nacimiento generalmente es tan buena como la precisión de un registro de nacimiento y realmente depende de lo bien que el mecanismo funcione para validar las credenciales de los certificados de nacimiento y de los padres. Por supuesto, podemos usar códigos de barras o de QRs y otras estrategias, pero en general la manera de verificar que mejor funciona es la validación en línea, el proceso de validación en línea. Otra forma es emitir números únicos de identificación que yo durante el proceso, y esto se puede enlazar con las credenciales de de los padres, en especial de las madres. Y esto también podría ayudar a asegurar de que no haya errores en el proceso. Y finalmente, con respecto al registro biométrico para los menores o para los recién nacidos menores de 5, quizás esta no sea la mejor solución. Quizás puede perjudicar el proceso general y hay algunos riesgos aquí. Así que creo que el número único y tener el proceso bien en términos de la verificación en el momento del registro del nacimiento es clave para asegurarnos que este tipo de cosas no sucedan. Gracias. Gracias, Kirsten. Voy a tomar dos preguntas. Una tiene que ver con el nacimiento universal, si nos estamos refiriendo a toda la población o a los recién nacidos. Los datos que hemos presentado refleja la cobertura de los menores de 5 y de 1 año. No nos estamos refiriendo al registro de la población en general, solamente menores de 5 y de 1 año, que también debe responder la pregunta de Samira con respecto a los datos a los niños mayores de 5 años. No, los datos que estamos reuniendo en las encuestas de domiciliarias se refiere a las menores de 5 años. Nadie hable de los números en un año de específico. Los países que no pueden tener un nivel de registros de nacimiento a 100%
o más allá del 90% para los menores de 5 años. Esperamos que que sostengan estos niveles de registro siempre que después se apliquen las estrategias que puedan ser sostenibles y se adopten las estrategias que se deben adoptar. Otro par de preguntas de Belay, que está conectándose desde Etiopía. Tiene las preguntas de cómo el proceso de registro de nacimientos en las áreas que están en conflicto, cómo pueden ayudar para mitigar los desafíos. Y voy a leer la próxima. ¿Qué mecanismos se usan para comprender las variaciones culturales que existen en los diferentes países con respecto a informar la edad actual real de los niños y el número de niños y cómo puede afectar la calidad de los datos y cómo el proceso de registro de los niños explica la intención de certificar al niño de los padres, o hay otros significativos para minimizar los prejuicios que están arraigados en la percepción. Esto tiene que ver con la importancia entonces de registrar a los niños. Kirsten. Bien, gracias. Muchas preguntas. Voy a tratar de responderlas una por una. La primera, con respecto a las áreas que están en conflicto. Por supuesto, el inicio es construir registros civiles, sistemas fuertes de registro civil y que sean confiables. Tenemos escenarios de conflictos o de desastres naturales o de desplazamientos que idealmente la información que el registro, funcionarios de civiles hayan registrados está en las nubes y se supone que están seguros y que realmente se puede tener acceso y que no deberían perderse durante los conflictos o los desastres naturales. Esto sería el punto ideal de inicio. Por supuesto, trabajamos en muchos países y creo que mi colega está en línea, donde una vez que tenemos a las poblaciones desplazadas, por ejemplo, que viven en áreas de refugiados, en campamentos, lo que hacemos es montar o tratar de montar y de trabajar con las autoridades locales para registrar a los niños. Muchos han perdido sus documentos porque salieron a las corridas para cruzar las fronteras. Algunos los pueden haber destruido a propósito por el riesgo a repercusiones o riesgo a sus vidas, o por ejemplo, si pertenecen a las minorías. O quizás un niño ha nacido en el camino y, y entonces lo que tratamos de implementar con nuestros socios locales es cómo registrar estos niños y asegurarnos de que por lo menos tengan un acta de nacimiento. Estos son algunas titulares con respecto a las áreas de conflicto y cómo podemos abordar estos desafíos. Estoy mirando la segunda pregunta: ¿qué mecanismos se usan para comprender las variaciones culturales en los distintos países y cómo esto puede afectar la calidad de los datos? Yo preferiría que alguno de ustedes, Claudia o Vas, quisieras responder esta. Yo sé que estás en línea. ¿Quieres responderlo? ¿Está ahí? Hola, quizás no me puede escuchar. Bueno, Claudia, obviamente esto no afecta solamente el registro de los nacimientos, sino el diseño general de las encuestas. Lo más importante en una encuesta es la precisión con respecto a la edad de los niños. En las encuestas domiciliarias tenemos un cuestionario cuando quien responde
tiene que anotar todos los miembros de la familia, dar la edad. Obviamente tenemos una técnica que se usa por los entrevistadores para facilitar el encontrar la edad precisa para que la madre o el cuidador nos diga la edad real. Es complejo, no lo negamos, suele ser más complejo con los niños más grandes. Con los más pequeños es ligeramente más sencillo porque el periodo para acordarse es más corto y hay técnicas, no es la variación de la edad. Pero no todo el mundo celebra los cumpleaños ni tiene documentos para tener precisión en las edades. Pero esto afecta las preguntas en general que se hacen en en las encuestas. Y luego había otra pregunta, Kristen, sobre el conocimiento del proceso y la importancia de los registros. Sí, como dije antes, comienza por la concientización y la educación de las comunidades locales sobre la importancia del registro de nacimientos. Para hacerlo tenemos que hay un aspecto de demanda y suministro. Si no podemos dar el suministro, tenemos que estar seguros de que la población sabe los beneficios de lo que van a recibir con respecto a acceder a los servicios, de que los niños puedan tener servicios de salud, ir a una escuela, etcétera. Y luego también asegurarnos de que esto suceda, porque si no sucede, es muy difícil realmente empujar la demanda. Realmente tienen que ver el valor de las vacunas, de que de los niños vayan a la escuela, etcétera, etcétera. Trabajar con el sector de salud es muy importante a este respecto a nivel de la comunidad, con los asistentes sociales y sanitarios, para que las madres y los padres en general vean los beneficios de registrar a su hijo. Hay otro lado de que tienen que saber que si no se registran a tiempo, que el proceso va a ser cada vez más complejo, que habrá multas, sanciones y costos indirectos para ellos también. Pero esto no es un enfoque positivo, es mejor darles los incentivos y realmente que el suministro sea real para que alentar a las personas para que realmente pidan por este derecho. Hay un par de preguntas relacionadas con el registro en contextos rurales. Por ejemplo, Joseph habla de una estrategia fundamental para registrar, es enlazarla con el parto de los niños en los bebés, pero en muchas zonas rurales africanas hay muy pocos hospitales. ¿Qué se puede hacer para abordar esta cuestión de el registro en las zonas rurales, donde muchos nacimientos son en los hogares? Lo que dije es, tenemos que trabajar con las comunidades, con los asistentes sociales, con asistentes sanitarios a nivel comunidad, si hay incluso líderes de la comunidad, quien esté a nivel de la comunidad y que pueda ayudar para registrar estos nacimientos y declarar lo necesario. Y luego hay digitalización, hemos usado este tipo de herramientas, los teléfonos celulares, diferentes aplicaciones para poder registrar estos nacimientos y esto enlazarlo con el sistema de registro civil para que los niños que nacen en los hogares o en las comunidades también puedan registrarse con la mayor velocidad posible sin costos adicionales de viajes, desplazamientos, registro, si están muy alejados. Gracias, Kristen. Y la última pregunta de Senia. ¿Hay casos en los que ven resistencia de los gobiernos para cooperar en aumentar los niveles de registro? Opa, esto es muy buena pregunta. No sé si tenemos específicamente
gobiernos que abiertamente digan que están en contra, pero sabemos que hay discriminación en términos de las minorías étnicas, de ciertos movimientos, son ciertas poblaciones que quizás buscan refugio en otros países y están excluidos hay prácticas discriminatorias para registrar a sus niños en el momento del nacimiento. O sea, hay factores y prácticas discriminatorias que hay que superar en las que ya sea un grupo étnico, hay también discriminación sexual en muchos países en las que las mujeres o las mujeres que son madres solteras o que no están casadas, si no pueden presentarse con un hombre, no pueden registrar a su hijo. Hay muchas prácticas discriminatorias que deberían superarse. Muchas gracias, Kristen. Y esto completa las preguntas. Tengo que agradecer a Nicole, que ha sido fundamental para la generación de este informe y también ha estado respondiendo una serie de preguntas que surgieron en el chat y ella ha podido responderlas. Ya estamos sobre el final de la hora y quiero agradecerles por su participación en el webinario de hoy. Gracias a los panelistas, gracias al equipo de intérpretes. Y por supuesto, seguimos comprometidos a seguir el trabajo del registro de nacimiento en términos de defensa y programación, también en datos y seguimientos. Consulten en el sitio web de UNICEF y también el sitio web que es específico para los datos. Muchísimas gracias. Por favor, tómense un momento para mirar las publicaciones y consúltenos si hay algo que quieren abordar, si tienen alguna duda sobre cómo mejorar el registro de los nacimientos para todos los niños. Muchísimas gracias y que puedan continuar muy bien con su día. Adiós. Muchas gracias. All right, we have to start. Okay, Claudia, let's go. I'll start the webinar. We are in practice session. Okay, great.